Filipenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de las circunstancias actuales del apóstol Pablo en Roma. Y hoy entramos, hermanos, con ayuda del Señor a la segunda parte. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho, ¿qué, hermanos? Patentes o conocidas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Inclinen por favor su rostro y junto con aquellos que están conectados vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Maravilloso y buen Señor, es para nosotros un gozo enorme poderte adorar y bendecir. Queremos, Señor de la gloria, en esta mañana pedirte que nos perdones por los pecados que cometemos a diario. Pedirte, Señor, que nos perdones porque todos los días, sin faltar uno solo, pecamos, Señor, de una manera consciente y también de una manera inconsciente. Señor, oramos para que en esta mañana el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado, para que nosotros como humanos seamos humillados y reconozcamos a Cristo como nuestro Señor, pero que además de esto, Padre Celestial, se promueva la santidad por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser personas honestas y a ser personas sabias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, quiero de la manera más breve resumirles a ustedes lo que hace 8 días estudiamos. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo, después de haber orado al Señor Jesucristo, después de haber ido ante el trono de la gracia, después de haber clamado con gozo a sus hermanos, el apóstol Pablo, a partir del versículo 12, comienza a dar un informe de todo aquello que vivió, no solamente camino a Roma, sino también estando encarcelado allí. El informe que el apóstol Pablo entrega, y este es lo segundo, pues lo hace en consecuencia de 2 situaciones. La primera, hermanos, todo lo que estaba él viviendo o todo lo que vivió camino a Roma, o sea, todas las experiencias, tanto buenas como malas, que él tuvo que pasar. Pero también, hermanos, en su encarcelamiento en Roma, como lo vimos hace 8 días. En tercer lugar, hermanos, como resumen, recuerde que vimos a través del texto sagrado todo lo que el apóstol Pablo vivió. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue arrestado, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo le hicieron varios intentos de homicidio. El sumo sacerdote Ananías ordenó golpear a Pablo en la boca. Tértulo acusó a Pablo de ser una plaga, un promotor de sediciones, cabecilla de la secta de los nazarenos, y además de esto de profanar el templo. También como resumen, hermanos, y es importante que recordemos para continuar, es que los judíos de Cesarea presentaron graves acusaciones contra el apóstol Pablo, las cuales evidentemente no eran ciertas. Es como cuando a nosotros, hermanos, en alguna oportunidad hayan levantado acusaciones que no sean verdaderas. Pero ese no es el problema. El problema es que al decirles que demuestren eso, pues no tienen ningún tipo de argumento. También como resumen, hermanos, el apóstol Pablo venía de Jerusalén preso y terminó en Roma como preso.
En la cárcel, el apóstol Pablo estaba custodiado por un soldado. Y lo último, hermano, como resumen, es que el apóstol Pablo se le permitió predicar de Jesucristo. ¿Se acuerda usted? Y lo leímos, o tuvimos el privilegio de la primera lectura de verlo. Todo aquel que iba a buscar a Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Le predicaba del reino de Dios. Todo aquel que iba. Y acordémonos que hace 8 días dejamos, hermano, como en la nube, o hicimos la pregunta si nosotros de la misma manera teníamos esto que tenía Pablo, que era predicarle a todas las personas. Y dijimos también que debería darnos vergüenza, porque si esta semana que ya pasó y la que hoy comienza, y usted tampoco predicó el Evangelio, entonces, hermanos, lo que podemos discernir sencillamente es que la palabra nos está entrando por un oído y está saliendo por el otro. Y simplemente lo que estamos haciendo es sintiendo como pesar, como sintiéndonos como tristes, como achantados por lo que nos están diciendo, pero realmente no está pasando nada más. Y debemos, hermano, a eso sumarle que debemos arrepentirnos si el Evangelio nos está predicando. Hermanos amados, el día de hoy quiero presentar esta enseñanza por medio de 3 encabezados. El primer encabezado, hermano, es este: el encarcelamiento de Pablo y sus persecuciones contribuyeron. Escucha esa palabra. El encarcelamiento de Pablo y sus persecuciones contribuyeron para que el Evangelio del Señor Jesucristo avanzara. Y usted lo puede ver en el versículo 12, en la parte C, donde Pablo dice: han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo segundo, hermanos, o el segundo punto que estaremos tratando en esta mañana, es que la predicación del Evangelio por Pablo en la cárcel era conocido en muchos lugares y muchas personas. La predicación del Evangelio por Pablo en la cárcel era conocida en muchos lugares, pero también por muchas personas. Y usted lo puede ver en el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, hermanos, como siempre lo decimos, que el Señor en esta mañana nos ayude, hermanos, y que usted esté atento, hermano, que usted esté con sus 5 sentidos realmente preparados para que Dios nos hable, y que en esta mañana, hermanos, no nos vayamos sin meditar la palabra. Acordémonos que la meditación también es un medio de gracia privado, y si nosotros, hermanos, no acudimos a ese medio de gracia privado, sino que simplemente escuchamos la palabra y nos vamos, y bueno, pues gloria a Dios, y volvemos dentro de 8 días, hermanos, créanme que estamos perdiendo algunos minutos de nuestro tiempo. Punto número 1, hermanos, entonces, el encarcelamiento de Pablo y sus persecuciones contribuyeron para que el Evangelio avanzara. Leamos una vez más el versículo 12, la parte C. El apóstol Pablo escribe: han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermanos, al inicio de este sermón, lo que yo hice fue dar un breve resumen de algunas situaciones. Por supuesto faltan más, simplemente esto es un breve resumen, de las cuales el apóstol Pablo, camino a Roma, tuvo que vivir, tuvo que considerar. El apóstol Pablo, encarcelado en Roma, sigue narrando, hermanos. Es decir, no solamente camino a Roma, sino en Roma, y precisamente en este primer encarcelamiento el apóstol Pablo sigue narrando todo aquello que vivió por amor a Cristo, hermanos, por amor a su Señor, por amor a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, por amor de aquel que le amó primero para después él haberlo amado. Estoy hablando, hermanos, de nuestro bendito Cristo. Pero el apóstol Pablo sigue narrando
en su historia, que todo lo que él vivió fue por amor al Señor, pero que esto que él vivió redundó. Es decir, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo vivió allí en la cárcel rebosó, como sinónimo de redundar, excedió, resultó, causó o ha servido, queridos hermanos, para que el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando progresara, hermanos. Para que el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando avanzara o creciera. Y quiero traer, hermanos, o quiero subrayar lo siguiente. Para el apóstol Pablo, sus prisiones jamás eran una carga. Para el apóstol Pablo, sus prisiones no eran lo peor que él pudiera estar viviendo. Y es aquí, hermanos, donde debemos tener muy claro algo, hermanos. Las prisiones de Pablo, las pruebas de Pablo, no eran para él lo más relevante. Claro, el apóstol Pablo habla de sus prisiones porque él está narrando. Él cuenta lo que allí estaba viviendo. Pero para Pablo eso no era lo más importante, hermanos. Para Pablo lo más importante era que su vida, que lo que él estaba viviendo, pudiera exaltar el nombre de Jesucristo. Eso era lo importante. Porque es que a veces, hermanos, escuchamos enseñanzas donde se resalta todo lo triste de Pablo. Pero realmente, hermano, cuando estudiamos los evangelios, en el caso del Señor Jesucristo, y estudiamos las 13 cartas paulinas, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo exalta a Cristo. No exalta su nombre, es decir, Pablo exalta a Cristo, hermanos. El apóstol Pablo, en medio de sus prisiones, ¿qué quería predicar? A Cristo. ¿Qué quería predicar? El reino de Dios. ¿Qué quería mostrar? Que sin importar lo que estuviera pasando, sin importar lo que estuviera viviendo, Cristo y su reino era lo más significativo para Pablo. Y aquí yo me quiero detener y sencillamente quiero hacerle una pregunta a usted, porque yo me la hice, hermano. Pero para usted, ¿qué es lo más importante que usted destaca en medio de las pruebas o en medio de sus aflicciones? ¿Precisamente las aflicciones suyas? ¿Las pruebas suyas? ¿O a través de esas aflicciones el nombre de Cristo es exaltado? Miren, hermanos, no nos digamos mentiras. En ocasiones, hermanos, cuando tenemos una simple gripa, una tos, un dolor de cabeza, pensamos que nos vamos a morir, que tenemos que irnos inmediatamente al médico. Pero lo último que a veces pensamos es que esto que estoy viviendo debe llevarnos a glorificar al Señor Jesucristo. Simplemente piénselo, hermano. ¿Cuántas veces usted ha estado en cama y simplemente lo que pide es cierre la puerta, apágueme la luz, déjeme dormir, quiero estar en paz? Pero ¿cuántos de nosotros honestamente, cuando nos enfermamos, decimos, no se preocupen, entren y vamos a orar, vamos a predicar? Permítanme les hablo de esto que estoy leyendo. Creo que, hermanos, con mucha honestidad, el porcentaje es, bueno, no sé si un 1%, para echarle un poco de ganas, de porras, pero creo que no es así, hermanos. En Filipos, el apóstol Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio. ¿Sabe qué estaba pasando en Filipos? En Filipos había una muchacha con espíritu de adivinación. El apóstol Pablo lo que hace es desenmascarar a esta mujer. Pero ¿qué pasó, hermanos? El texto, ya lo vamos a leer, dice que esta muchacha daba gran ganancia a sus amos. ¿Y cómo daba gran ganancia? Adivinando.
Y a causa de esto los amos o los dueños de la muchacha, al ver que el apóstol Pablo reprendió al demonio y el demonio la dejó libre, lo que hicieron fue prender a Pablo y a Silas, llevarlos ante las autoridades. Y cuando fueron llevados a las autoridades, el apóstol Pablo y Silas, por causa del evangelio, fueron azotados. Y dice la Biblia que fueron azotados por mucho tiempo. Después de que fueron azotados, escúchenme, fueron enviados a la cárcel. Pero no a cualquier cárcel, sino al calabozo más profundo y oscuro. Y además de esto, el texto sigue diciendo que sus pies fueron asegurados con un cepo. Y la pregunta es, hermanos, por esto que vivieron el apóstol Pablo y Silas, sencillamente se asustaron, se amedrentaron, no siguieron predicando a Cristo y su palabra. Pues la respuesta, hermano, es no. No, hermanos. Al contrario, ellos, sigue diciendo el texto, que a la medianoche oraban. ¿Y qué más hacían? Y cantaban himnos. Y los presos los oían. Creo yo, hermanos, sin temor a equivocarme, que ninguno de los que estamos en esta mañana hemos estado presos, creo yo. O en situaciones terribles donde nos azoten. La Biblia claramente dice en Hechos 16, y ya lo vamos a leer, que ellos fueron azotados mucho tiempo. No un poquito, sino mucho. Y yo le colocaba el ejemplo a Franci, y yo le puse un ejemplo literal, le pegué con un lápiz. Sí, así fue. Y ella dijo, ay. Y yo dije, si se da cuenta, le doy. Uno se pega en cualquier parte. El apóstol Pablo, hermano, no se dejó amedrentar, como a veces nosotros nos dejamos amedrentar por cosas que no deberíamos dejarnos amedrentar. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos llenos de miedo, porque nos cuesta predicar el evangelio. Y me interesa es que el día que el Señor me llame a su presencia, como dice el himno, yo pueda, al ser llamado en esa lista, pueda decir presente. Usted algo, purgatorio no existe, porque la Biblia no habla de un purgatorio. No hay un lugar intermedio. Tampoco existe un limbo para los niños donde van a estar por un tiempo. Si alguien de tu familia muere sin Cristo, irá al infierno. Pero si alguien de tu familia, incluyéndote a ti, mueres y te has arrepentido y reconoces que Cristo es tu Señor y que Cristo es tu Salvador, estarás con el Señor. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hermanos, leamos con entendimiento, por favor, y con detenimiento. Acompáñenme a Hechos, capítulo 16, versículo del 27 al 34. Permítame volver a repetir lo que le dije. Leamos, por favor, con entendimiento. O sea, que cuando usted lea, entienda, hermano. No lea por leer. Simplemente porque yo le digo que lea, no. Leamos con entendimiento, porque si no leemos con entendimiento, no vamos a aprender. Y también con detenimiento. Hechos 16, 27 al 34. Leo para ustedes y ustedes allí me seguirán en sus Biblias. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, es decir, el carcelero, ¿cómo estaba? Dormido. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo:
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, ¿pero qué le hablaron? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Y por qué se bautizó? Porque habían creído ¿en quién? En Cristo, hermanos. Habían nacido de nuevo con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pregunto, hermanos, el encarcelamiento de Pablo, como ya estaba predestinado por el Señor, como estaba decretado por nuestro buen Señor, hizo que o contribuyó para que el evangelio de Jesucristo avanzara. Sí. Nosotros no vemos ni una sola palabra, no hay un solo versículo que nos diga que el apóstol Pablo dice, o que diga: antes de que les predique, aplíquenme alcohol en la espalda o en los pies porque me duele mucho. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, acá, respetemos la autoridad. ¿Qué estaba haciendo el carcelero? Durmiendo. Pero después de que todo esto pasó, hermanos, el apóstol Pablo les predicó no solamente al carcelero, sino a su familia, el mensaje del evangelio. Todos creyeron y todos fueron bautizados. Y dice la parte final: y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿A usted no le parece un relato glorioso, hermano? Este es un relato, como lo dije hace 8 días, para que a nosotros nos dé vergüenza, y mucha vergüenza. Porque a veces, hermano, viviendo cosas que realmente son tan tontas, cosas que realmente, hermano, sabemos que vamos a salir de eso, como por ejemplo, hoy no tuvimos para comer pollo, pero nos echamos a la pena. No, estoy mal, hoy no comí carne, ayúdame. Hermano, eso no puede llevarlo a usted a creer o a depositar su fe en Cristo. Si un día, hermano amado, pasamos una dificultad, el evangelio tiene que correr libremente. Nuestras persecuciones, hermanos, nuestras pruebas tienen que hacer que el evangelio avance. Pero no puede ser todo lo contrario, hermanos. Miren, hermanos queridos, el día jueves estuvimos en la funeraria donde a nuestra querida hermana Yolanda le estaban rindiendo un homenaje. Y claramente había personas llorando. Pero ese día, hermanos amados, dejamos en claro que toda la gloria y que toda la honra, aún en medio de la muerte, debe ser para Cristo. Porque Él es el que da la vida y Él es el único que la puede quitar. Así no nos guste, así nos moleste, así nos duele. Hermanos amados, usted en este mismo instante debe estar preparado. Porque la Biblia lo aclara, hermanos. Nuestra vida es sencillamente como la niebla. Hoy está, pero mañana ya no. Debemos prepararnos, hermano, para que aún en medio, si el Señor permite una enfermedad grave, que el evangelio siga creciendo, hermano.
siga avanzando. Que si estamos en el hospital o que si estamos en una situación difícil, el Evangelio siga viviendo y el Evangelio siga corriendo y la gente conozca a Cristo. El apóstol Pablo muy posiblemente estaba triste, deprimido, pero siguió predicando el Evangelio y llevó a este carcelero a Cristo. Ahora, hermanos, Hechos 16:31, sencillamente quiero recordarles, no es una promesa para su casa ni para su familia. Hechos 16:31, hermanos, es una enseñanza clara para una persona específica en un momento específico. No podemos decir me apropio de esta promesa, me apropio de esta verdad, en el sentido de tomarla creyendo de que así va a suceder para todas las familias. Fue un caso específico, hermanos, que sucedió precisamente en Filipos. Continuemos, hermanos. El apóstol Pablo aclara en el versículo 12, en la parte C, que todo lo que le ha sucedido ha hecho que el Evangelio o que las buenas nuevas de salvación avance, progrese, crezca. El apóstol Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo en otras palabras, mire, me han golpeado, me han escupido, me han encarcelado. Ahora, la Biblia tampoco habla de enfermedades, pero creo yo, hermanos, sin temor a equivocarme, que Pablo también sintió enfermedad, como cualquier ser humano. Pablo también sintió depresión o tristeza, como cualquier ser humano. Lo que pasa es que nosotros eso no lo notamos. Pero Pablo era una persona, era un ser humano como usted y yo. Pero en medio de eso, el apóstol Pablo lo que hizo fue que el Evangelio en medio de su persecución avanzara, hermano. Que el nombre del Señor progresara y creciera. Y esto, hermano, debe llevarnos a la siguiente pregunta. Y la pregunta que le voy a hacer a usted, contéstesela con mucha honestidad. Mis aflicciones, es decir, todo lo que usted ha vivido que para usted ha sido algo muy triste, mis aflicciones o pruebas o situaciones difíciles, estas han contribuido o están contribuyendo para que el Evangelio de Jesucristo avance o crezca. Al contrario, para que usted viva más en depresión, para que usted viva más en tristeza. Vuelvo y le pregunto, hermano, pero ahora para cada uno de nosotros, nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestras situaciones difíciles están contribuyendo para que el Evangelio de Jesucristo avance o crezca. ¿Tuvo una dificultad usted con un vecino? ¿Qué hace usted? ¿Presentarle el Evangelio o no seguirle hablando? ¿Tuvo una dificultad con alguien en su trabajo? ¿Qué hace usted? ¿Llenarse de rabia y decir, me voy de este trabajo, ya no le hablo más a ellos? ¿O el Evangelio del Señor Jesucristo lo llevó a que usted reconsiderara su posición y pidiera perdón? Hermanos amados, de nada nos sirve ser cristianos secretos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué ser cristianos secretos? ¿Para qué mostrarnos piadosos cuando nos conviene solamente? ¿Para qué mostrarnos de cierta manera simplemente para ganar algo de alguien? ¿Para qué guardamos silencio cuando hay injusticia? ¿Y por qué nos reímos cuando en otras ocasiones sí las hay? ¿Por qué guardamos silencio sabiendo que hay personas que necesitan a Cristo y nosotros tenemos la palabra de verdad? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Sencillamente, hermanos, porque somos cobardes. Sencillamente, hermanos, porque no entendemos. Sencillamente, hermanos, porque a veces somos como los burros. Y Salmos 32 habla de las mulas que no entienden. Hermanos amados, yo no le estoy tratando a usted así, y hago la aclaración. Pero sí quiero que usted entienda en esta mañana que si para el apóstol Pablo ser encarcelado, ser golpeado, ser llevado delante de muchas autoridades
Si para Pablo sus persecuciones contribuyeron para que el evangelio avanzara, ¿por qué nosotros que vivimos algo tan mínimo no? ¿Por qué solamente estamos felices y contentos cuando nos va bien? Cuando conseguimos trabajo, entonces ahora sí soy creyente y gloria a Dios y colocamos la emisora cristiana y le cantamos a todos. Porque hermanos, cuando tenemos trabajo, entonces ahí sí vamos a ofrendar, porque ya tengo trabajo. Pero si alguien a mí me da dinero, no puedo ofrendar, porque me quedo sin trabajo. O me quedo sin el dinero. Pero es que no es tu plata, es la del Señor. Es que el Señor a ti te provee la salud y las fuerzas para que tú desarrolles eso que tú haces. Y si el Señor te dejara un día parapléjico o permitiera que eso pasara, ¿qué, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te vas a mofar? Como todavía lo hacemos. ¿De mis títulos? ¿De mi inteligencia? ¿De la sabiduría que yo tengo y que fue dada por unos libros y por el internet, pero a Dios lo saco a un lado? Qué ignorantes somos, hermanos. Cuando un día tendrás y tendré que rendirle cuentas al Señor por todo lo que tú haces, por todo lo que dejaste de hacer, hermano. ¿Cuántas personas en nuestro trabajo o cuántas personas cercanas a nosotros necesitan conocer el evangelio y no lo hacemos? Porque no nos importa, porque no nos interesa. Permítame mostrarle por medio de las Sagradas Escrituras algo más. Hermanos de la iglesia primitiva que tuvieron situaciones difíciles, que fueron perseguidos, pero que aún en medio de su persecución, como Pablo, predicaban este evangelio, el cual usted y yo creemos. Acompáñenme a Hechos 8:4. Hechos capítulo 8, versículo 4. Hermano, no sé, y amigo, si usted me está entendiendo en esta mañana. Estoy tratando de ser lo más claro. Hechos 8:4. Pero permítame leer desde el versículo 1 para entender el contexto. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Quién es Saulo? Pablo. Yo le estoy predicando de un Pablo que estaba en la cárcel y fue azotado. Pero aquí le voy a hablar de Pablo en su antigua vida, cuando perseguía a la iglesia y consentía que muchos murieran. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Recuerde que todo el capítulo 7 habla de Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Y qué hacía Pablo? Y los entregaba en la cárcel. Predicación del evangelio en Samaria. Y ahora sí, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué, hermanos? Anunciando el evangelio. Hasta allí nomás. De pronto usted no entiende. Y de pronto usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues tiene que ver mucho. Porque a usted, querido joven que me escucha, querida señorita, querido hermano, querida hermana, a usted, que en esta mañana está escuchando el evangelio, a usted el Señor un día y a mí nos pedirá cuentas. Estos hermanos no les importó ser esparcidos por todas partes donde fuera. ¿Qué hacían? Anunciaban el evangelio. ¿Pero qué evangelio? ¿Cualquier evangelio? ¿El evangelio de este tiempo? ¿El evangelio que muchos dicen, venga a la iglesia y usted va a ser rico? Venga, pacte
venga, siembre la palabra con una semilla, venda su casa, venda su carro para que Dios le dé el triple. No, hermanos, no es evangelio, sino el evangelio del arrepentimiento en Cristo, el evangelio del sufrimiento. El evangelio verdadero hará que los que amen a Cristo sufran por causa del Señor. O sea que si usted está cómodo, y si yo estoy cómodo, hermano, desacomódese. Porque si en usted hay mucha comodidad, es porque usted no está predicando el evangelio. Si en usted hay comodidad cada noche que se acuesta, y usted no le preocupa a su vecino, ni le preocupa a mamá, ni papá, ni su hermano que se está perdiendo, es porque el Espíritu de Dios posiblemente no habita en usted, lo cual significa que no ha nacido de nuevo. Hermano, si usted no tiene carga por su familia, ¿usted está esperando que la tenga quién? ¿El pastor solamente? Hermano, es usted y soy yo quien debemos tener carga por nuestras familias. ¿Tu mamá se está perdiendo? ¿Tu papá se está perdiendo? ¿Tu familia se está perdiendo? ¿Tú qué estás haciendo? Un paseo no los va a llevar al cielo. Un anillo de oro, unas bodas de 25 o de 50 años, una celebración, eso no va a ser que tu papá y tu mamá estén con el Señor. Van a hacer que ellos disfruten aquí en la tierra y que se sientan bien, pero su vida irá al infierno. Y vuelvo y digo por segunda vez, no lo digo yo, la Escritura lo enseña. Acompáñenme también a Hechos capítulo 11, hermanos. Hechos 11, versículo 19 y versículo 20. Hechos capítulo 11, versículo 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, este es otro ejemplo, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaron a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos, mire lo que dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿A ellos les importó la persecución? No. Ahora, hermanos, yo les recuerdo a usted, y vayamos un poquito a la historia de la iglesia. Del primer siglo al siglo número 5, la persecución sobre la iglesia era terrible, hermanos. Los quemaban vivos. A sus mujeres las violaban. En los famosos circos romanos no les importaba si la persona, en el caso de las mujeres, estaba embarazada o con bebés en brazos. Para ellos eso era una recreación. Eso era algo que ellos disfrutaban, hablando de los romanos. Yo tengo un libro, hermanos, después lo mostraré, donde habla de las historias que ellos vivían. Y dice ese libro que muchos de los que estaban en los circos romanos se abrazaban y simplemente decían: Señor, gracias, porque vamos a morir para ti, porque disfrutamos este momento. Y a nosotros, hermanos, que a veces nos ocurre algo que es realmente muy pequeño, hermanos, ya estamos en el hospital. Estamos pidiendo ambulancia. Por favor, marquen al 1, 2, 3, me muero. Cuando simplemente, hermanos, es una gripa. Hermanos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta, hermanos? Para realmente ser verdaderos creyentes. Hermanos, ¿cuánto nos falta para realmente entender? Hoy en día estamos en una lucha constante de doctrinas. ¿Qué pastor sabe más? Y el pastor que sabe menos lo echamos a un lado. El pastor de la iglesia pequeña no sirve, pero el de la iglesia grande lo alabamos. ¡Qué ignorancia, hermanos! El
El llamado de la Escritura es a predicar la palabra, hermanos. El llamado de la Escritura es que si usted tiene un local y llega un cliente, háblele del Señor. Muéstrele al Señor. Finalizo este primer punto, hermanos, reconsiderando la misma pregunta. Mis aflicciones. Piensa en sus aflicciones, por favor. Quiero que usted recuerde la última aflicción que vivió, económica, familiar, una noticia que usted recibió, que usted se cayó y se pegó contra algo, cualquier aflicción. O pruebas o situaciones difíciles. Esas pruebas, esas situaciones han hecho que el Evangelio de Jesucristo avance, crezca, o todo lo contrario. Esa dificultad ha hecho que en su casa usted se ponga a pelear, o en su trabajo que usted odie a alguien, que no debería ser así, ¿cierto? Meditemos, amada Iglesia de Cristo. Esta cuarta cepa del COVID llamada Omicron, hasta el día 26 de enero, estoy hablando de estos días que ya han pasado, 3 días atrás, hasta el día 26 se ha llevado 282 vidas. Por supuesto, esto irá aumentando y nos vamos a dar cuenta. A diferencia del año pasado que registró hasta el 31 de julio 291 fallecidos. Lo cual significa, hermanos, que estamos pronto a igualar o a superar esta cifra. Usted dirá, bueno, ¿y para qué nos da usted eso? ¿O qué quiere decir con eso? Sencillamente, hermano, le muestro esto. Es porque Dios no lo quiera. El Señor permite que alguno de nosotros tengamos COVID o una enfermedad. Entonces, hermanos, estaríamos dispuestos a decir en medio de nuestra enfermedad, como dijo Pablo, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Estaríamos dispuestos a decir? O simplemente estaríamos dispuestos a decirle al Señor, si alguien parte de nuestros familiares, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué te lo llevaste si era tan bueno? Si era tan precioso. Era lo mejor que había en la tierra. Como Él no había dos. Cuando es una gran mentira, hermanos. Porque en esta tierra no hay nadie bueno. Todos somos malos y pecadores. Cuando debemos entender, hermanos, que el único bueno es Cristo. Que el único bueno es Dios. Cuando no entendemos quién es Dios. Y cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y cuando no dejamos que sea el Señor quien guíe nuestra vida, nuestro matrimonio, pues el día que alguien parta de tu casa, automáticamente, como no conociste al Señor y como no quisiste arrepentirte, vas a chocar aparentemente con Dios. Pero el problema no va a ser de Dios, el problema va a ser tuyo. Porque nunca quisiste reconocer a Cristo como tu Señor. Pero si en esta mañana reconoces al Señor como el dueño de tu alma, como el dueño de tu vida, el día que vivas la situación más difícil, te acordarás de esta palabra, te acordarás de hoy, domingo 30 de enero, y simplemente dirás, todo lo que me ha sucedido ha redundado para que el Evangelio del Señor Jesucristo crezca. Y ese día te levantarás y orarás y darás gracias a Dios por ese familiar, pero la gloria total se la llevará el Señor. Ese día. Hermanos, no echemos en saco roto esta palabra. Guárdala allí en su corazón. Y permita, escúcheme, que sea Cristo que a partir de hoy sea dueña de tu vida, que sea el rey de tu casa, el rey de tu hogar, porque cuando lleguen los momentos de prueba y los momentos difíciles, el Señor te sacará avante, el Señor te sacará adelante y lo verás, hermano. Pero si Cristo no es el dueño de tu vida, lo pasarás mal, vas a renegar, vas a estar triste. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios?
¿Quiénes somos nosotros para tan solo hacer una declaratoria como esta? ¿Quién eres tú para llevarte a esa persona? Yo te dije que me la dejaras o que lo dejaras. Que tú no eres nadie, ni yo soy nadie. Él toma al que quiera, porque nosotros somos creación de Él. Entonces, hermanos, avancemos en nuestra predicación en el segundo punto. La predicación del Evangelio por Pablo en la cárcel era conocida en muchos lugares y personas. La predicación del Evangelio por Pablo en la cárcel era conocida en muchos lugares y personas. Leamos todos el versículo 13 de Filipenses 1. De tal manera, esta palabra de tal manera también se puede traducir por lo tanto. De tal manera o por lo tanto, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes. Esta palabra patentes también es conocida en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo, según el texto que estamos leyendo, hermanos, se gozaba en sus prisiones. Según lo que leemos, Pablo se gozaba, se alegraba, estaba muy feliz por estar sufriendo por el nombre del Señor. Y creo que nosotros no hacemos lo mismo cuando sufrimos. Pero no solamente eso, sino que Pablo, según el texto, se gozaba de sus tribulaciones. Para él no era una carga. Para el apóstol Pablo era una gran bendición que el Señor le permitiera sufrir por su nombre. Estar en la cárcel para Pablo era la patente suya, o era la evidencia de muchos o ante muchos. De manera que algunos historiadores, a manera de comentario, intuyen que Pablo, cuando habla del pretorio, no se refiere al palacio donde vivía un gobernador o donde vivía alguien importante, sino que cuando la Biblia habla del pretorio, realmente se está refiriendo a donde estaban los guardias o los pretorianos, como se les decía. Y acá es importante que yo a usted le haga entender esto. ¿Por qué? Porque cuando seguimos leyendo el texto, se cree, hermanos, por la historia, que el apóstol Pablo, viviendo en una casa cerca de donde estaba la guardia, el apóstol Pablo a ellos les predicaba. Y muchos fueron ganados para el Señor Jesucristo. Muchos. Se preguntará usted, ¿y qué quiere que allí pensemos? Pues, hermanos, que Pablo, en medio ahora de la cárcel en Roma, tomó la oportunidad para predicarle a los soldados que le tenían preso, los cuales, por supuesto, por su trabajo y por su convicción y por lo que creían, no podían dejarlo libre. Lo cuidaron, lo ayudaron, pero ellos fueron ganados para Cristo. La palabra pretorio, hermanos, es un sustantivo que en el griego traduce o apunta a la guardia pretoriana o al campamento de soldados pretorianos. Oh, hermanos, el Señor al apóstol Pablo le dio una gracia tan maravillosa que el apóstol Pablo, dice la Biblia en Hechos capítulo 28, que desde por la mañana hasta la tarde él predicaba el evangelio sin descansar. Y muchos de estos pretorianos fueron ganados por Pablo. Muchos de estos soldados fueron ganados para Cristo. El apóstol Pablo no estaba jugando. El apóstol Pablo aprovechaba el día sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, festivos, cualquier día, para predicar el evangelio. ¿Y nosotros lo hacemos? No, hermanos. Como buenos colombianos, llega un festivo y descansamos. Y nos levantamos a mediodía a comer tamal. ¿Y aquellos que se están perdiendo qué?
No, pues ya se murió. Problema de él que no quiso creer en el Evangelio. Es que no es así de fácil, hermanos. La carga que tenemos aquí en nuestros hombros debe ser mucha, hermano. Queridos hermanos, el apóstol Pablo sí sabía para qué el Señor le había llamado. El apóstol Pablo sabía que lo que él un día tendría que ir a rendir cuentas era por todas aquellas personas que el Señor le había permitido conocer. Y usted está llevando el Evangelio a esas personas con las cuales usted comparte a diario. Si el día de mañana, o esta noche, o más tarde, o en esta semana, le llegara a su teléfono la noticia de que X persona que usted conoció, pero que nunca le predicó el Evangelio, murió, y que su funeral se llevará a cabo mañana. Oh, hermano, la conciencia debería atormentarnos todo el tiempo, porque pudimos compartir el Evangelio y nunca lo hicimos, hermanos. Nunca lo hicimos. Hermanos, consideremos a Pablo y consideremos el camino que Pablo tenía. No fue fácil lo que Pablo vivió, pero a Pablo no le importó, porque por donde quiera que Pablo iba, compartía la palabra, compartía el Evangelio. ¿Cuál era la patente de Pablo? Su cárcel y el Evangelio del Señor Jesucristo. Su cárcel y el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por quién era conocido? Por los soldados pretorianos. ¿Por quién era conocido? Por todos los reyes de su época, por todas aquellas personas importantes. ¿Por quiénes más era conocido Pablo? Por aquellos que iban y le decían: Pablo, predícanos de ese Cristo, predícanos esa secta de la cual es conocida, predícanos ese Evangelio. ¿Y cuántas veces a nosotros, sin que alguien abra su boca, nos está diciendo: predícame a ese Cristo? Pero nosotros decimos: no, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, porque usted ya no me cae bien, porque usted no es amigo mío, porque usted me hizo daño. Hermanos, quiero preguntarle a usted, ¿y nosotros por qué somos conocidos? ¿Por nuestra rebeldía? ¿Por nuestra grosería? ¿Por nuestra patanería? ¿Cuál es nuestra patente? Él, ella es orgulloso. Él, ella no le gusta estar con nadie. Él, ella es así. ¿Por qué somos conocidos, hermanos? Pablo era conocido por sus prisiones. Pablo era conocido porque su confianza estaba en Cristo. Pablo era conocido por ser un defensor de la sana doctrina. ¿Por qué eres conocido? ¿Por ser grosero? ¿Por ser grosera? ¿Por ser agresiva? ¿Por qué eres conocido? ¿Por hacer lo que se te da la gana? ¿O al contrario, eres conocido o conocida porque predicas el Evangelio? Porque honras a tus padres, porque honras a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué eres conocido? Porque cuidas, porque trabajas, porque llevas a otros a un verdadero arrepentimiento. Delante de tu familia, ¿quién eres? Tú puedes llegar a un lugar y aparentar algo que nunca eres y que nunca has sido. Y en tu casa mostrarte como tú eres realmente. Delante de nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestros hijitos, de nuestros cónyuges, porque somos conocidos. ¿Por ser verdaderos hombres de Dios? ¿O qué dice tu esposa de ti? El perezoso, el que no ayuda, que se levanta tarde, que no lava ni un plato. ¿Qué dice tu esposa de ti, hermana? La mujer que no ora,
La mujer que no busca a Cristo, pero llega a la iglesia y ella sí aparenta lo que no es acá. Hermanos, si un día debemos ser conocidos por algo, que sea por la sincera predicación del Evangelio, que sea por tener un testimonio claro, que sea por ser los menos conflictivos, que si un día tu mamá y tu papá, alguien le pregunta por ti, diga, mi hijo, mi hija, mi yerno, mi nuera, es una persona que se levanta desde las 6 de la mañana, tiende su cama temprano, deja todo organizado, el almuerzo está listo a las 8 de la mañana, y para mí es una gran bendición. Pero que no digan todo lo contrario. ¿Me está entendiendo? Y en el caso de nosotros como creyentes, que puedan decir, para él, para mi cuñado, para mi yerno, para mi hermano, para él, lo más que le importa es que muchos conozcan a Cristo. Pregunto la última vez, hermanos, ¿cuál es tu patente? ¿Cuál es tu patente? Para el apóstol Pablo era Cristo y el Evangelio, y para ti. Permítame compartir dos conclusiones finales. La primera, todo lo que nosotros hacemos a diario, hermanos, todo, debe redundar para el progreso del Evangelio, ya sean grandes pruebas o ya sean grandes victorias. Es decir, hermanos, si un día el Señor te pasa por una prueba, el nombre de Cristo debe ser predicado. Y un día el Señor te bendice tanto, que ya debas decir, Señor, soy muy bendecido. Cristo y su Evangelio se ha predicado y exaltado. Segunda conclusión, hermanos, Pablo patentó sus prisiones en Cristo. Las prisiones de Pablo eran conocidas en muchos lugares y nosotros, hermanos, debemos imitar esta misma conducta, patentando a Cristo en nuestro diario vivir. Allá va Steven, ese hombre cómo predica del Evangelio. Allá va Paola, nos gozamos con ella. Ella me ha predicado a mí de Cristo. Ella me habló de Mateo, yo no sabía, pero su enseñanza contristó mi vida y me llevó a Cristo. Mi vecino Arsenio vino y oró por mí en medio de la enfermedad. Oh, hermanos, ¿qué estamos patentando en nuestra vida? ¿El orgullo, hermanos? El tener dinero, el tener fincas, casas, carros, para que nos conozcan como personas que no teníamos y ahora sí. Eso es una vana ilusión, hermanos, porque un día se acabará. Y dos aplicaciones, hermanos. La primera aplicación, vivamos verdaderamente para la gloria y alabanza de Dios. Vivamos para eso, hermanos. Mira, hermanos, no nos tiene que afectar que vengan 50 o que vengan 30 o que vengan 5. Eso no tiene que afectarnos. Con los 5 que vengan o con los 30 que vengan, debemos, hermanos, seguir batallando en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y ser más firmes. Y finalmente, hermanos, mi vida debe reflejar a Cristo. Mi vida. Esto será una prueba contundente delante de los demás, ya sean creyentes o inconversos. Y aquí he colocado una notica. Y la notica es esta. Debemos también mostrarle a los no creyentes que como cristianos también sufrimos. ¿Cierto? También nos duelen las cosas, también lloramos, también tenemos derecho a ponernos tristes, a ponernos mal. Eso hay que aclararlo, porque es que a veces a mí me han abordado y me han dicho, usted es cristiano y usted ¿por qué está así? No, yo también tengo derecho, porque soy humano. ¿O no, hermanos? Hermanos, póngase de pie en esta mañana. Y vamos a orar. Y vamos a dar a Dios la gloria y la honra. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre maravilloso, que estás en este lugar, queremos darte a ti la gloria y la honra, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Queremos darte a ti la alabanza, Señor, porque solamente tú permites
estos tiempos y esta palabra. Señor amado, nuevamente te pedimos perdón. ¿Cuánto debemos aprender del apóstol Pablo, de sus prisiones y de todo lo que él vivió? Y qué ignorantes somos nosotros al pensar que porque le predicamos a alguien somos iguales a Pablo. Qué ignorantes, cuánto nos falta. No vivimos ni siquiera el 0,1% de lo que Pablo vivió. Y a veces nos exaltamos de una manera que no deberíamos hacerlo. Señor, quiero orar en esta mañana por aquellos que se han conectado y por los hermanos que están en este lugar. Y quiero pedirte, Señor, que permitas que muchos asistan a esta congregación local en San Mateo Soacha, que muchos puedan venir, que muchos puedan entender esta palabra, Padre. No traigas personas emocionales, no traigas personas que van de iglesia en iglesia mirando a ver cuál lugar para ellos es más acogedor. Trae personas que de verdad sirvan, Señor, y que entiendan tu palabra y que se arrepientan y que quieran tener hogares para la gloria de Dios. Gracias por todos los hermanos y gracias, Señor, por ayudarnos. Señor, ayúdanos para que mostremos nuestras credenciales y que nuestras patentes sean conocidas sencillamente como la predicación de Cristo y como el vivir para Cristo. Señor, te adoramos y te amamos. Y permite, Señor, que nuestros hermanos, padres, familiares, cuñados, tíos, abuelos, conozcan al Señor. Oh hermanos, un día nos levantaremos con la triste noticia que aquella persona ya no va a estar nunca más. Ya no le podremos hablar. Y que al siguiente día deberemos verlo en un féretro, sin vida, y que posiblemente murió sin Cristo. Y allí entenderás lo importante que era hablarle a otros del Señor y de su palabra. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron y vamos a cantar en esta mañana.